Federal Electoral surgió como respuesta a una enorme crisis postelectoral. Es decir, no fue un capricho, fue una necesidad política. La principal contribución del Instituto Nacional Electoral a la democracia mexicana ha sido dar certeza al tema central de acceso al poder, que es que gana quien tiene más votos. Construir una democracia no es algo sencillo, ni es algo que se pueda resolver en un breve lapso histórico. Defender la democracia y consolidarla hacia adelante pasa inevitablemente, desde mi punto de vista, por conocer y reconstruir la historia de donde venimos. Bienvenidas y bienvenidos al Salón de Sesiones del Consejo General de la Señor consejero presidente, para efectos de guardar y hacer guardar la Constitución. Hace unos minutos he recibido del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido Andrés Manuel López Obrador, que se ubica entre el 53 y el 53.8%. La historia se escribe a partir de transformaciones. Enrique Peña Nieto, por el Partido Revolucionario Institucional. Las tendencias de la votación para presidente de la República, no es posible anunciar en este momento a un candidato ganador. El conteo de Berumen da una votación a Vicente Fox de la Alianza por el Cambio de entre 41.2 y 45.2 puntos porcentuales. Santiago Colombio encabezaba un acto de proselitismo aquí ante unas 3.000 personas. Los objetivo de dispararle al candidato PRI. Las elecciones del próximo 21 de eso, el debate de esta noche es por y para el futuro de México. La elección de 1988 está fundamentalmente caracterizada por un gran fraude electoral cometido por el Estado mexicano contra el conjunto de la ciudadanía del país. El 6 de julio, en la tarde, debe haber sido poco después de las 6 de la tarde, empezaron a llegar los datos electorales a la Comisión Federal Electoral. Y en ese momento el secretario de Gobernación, esto está también debidamente documentado, se comunica con el presidente de la República, quien le dice que suspenda la información electoral. Y poco más tarde le indica que los datos de los distritos, que es como se hace el cómputo electoral, se dieran de manera agregada. Entonces, esta es una de las formas como se hizo el fraude. ¿Qué hubo? Bueno, en 88 ya esas formas del ratón loco, las tortas envenenadas, una torta que estaba en la casilla, tenía con laxantes, las urnas embarazadas, que ya estaban llenas desde antes. Eso fue anterior. Ya el 88 no fue eso. Eso fue un fraude postelectoral. Además de que hubo mucha violencia en la jornada electoral. Esto es robo de urnas, expulsión de representantes de los partidos de oposición de las casillas a punta de pistola, montones de votos, costales de votos que aparecieron en barrancas, en basureros, etc. Todavía no teníamos conocimiento en ese momento de lo que se llamó después la caída del sistema, que fue caída y callada, porque no se volvieron a dar datos electorales sino hasta varios días después, cuando se dieron los cómputos oficiales que ya contenían la parte del fraude. Se maneja la idea tendenciosamente de que se cayó el sistema y por eso no tenemos información. No, la idea no es tendenciosa, señor presidente. La información que se nos dio a los partidos fue que se cayó el sistema de cómputo. Yo lo que quiero es que se rectifique el resultado del acta, no que se anulen votos. ¿Qué sucedió esa misma noche de la elección? Que fue claro para todos que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores de la política estaban capacitados para procesar los resultados de manera limpia. Y afortunadamente, digo yo, el gobierno, el PAN, el PRI, pactaron pues mandar al cesto de la basura a la Comisión Federal Electoral
y construir una nueva institución que fue el Instituto Federal Electoral, que fue el encargado de recuperar la confianza perdida en las elecciones de 1988. De octubre de 1990, declaro formalmente instalado el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Nuestro primer objetivo era tener un organismo autónomo, un mecanismo institucional que nos garantizara que nuestras elecciones fueran respetadas, porque lo veíamos como el primer paso para después entrar a una reforma del Estado en donde se buscara una democracia participativa, una democracia deliberativa. La transición democrática va al parejo de la creación y evolución del IFE. El IFE es el instrumento de la transición democrática. La transición comienza con la corriente democrática, cuando por primera vez planteamos que debía haber en México un organismo autónomo para preparar y dirigir las elecciones. Nosotros dialogamos bajo bases que curiosamente ahora, de una manera institucional, en aquel entonces sirvieron para la creación del primer IFE. Yo fui representante del partido de oposición ante la Comisión Federal Electoral de 1988. Fui testigo de lo que sucedió esa noche. El padrón electoral se hacía en máquinas de escribir. La credencial para votar era un cartón, no tenía elementos de seguridad. Por supuesto que no tenía fotografía. Por supuesto que no había actualización del padrón electoral. El padrón con el que votamos en 1988 se tiró a la basura. Y el IFE tuvo la necesidad de construir un padrón desde cero. Y así, las rutinas, los eslabones electorales fueron reconstruidos uno a uno. La construcción de un padrón significa el ir casa por casa, entrevistando y obteniendo información sobre la presencia de personas mayores de 18 años. Y de ahí pasar a todos estos procesos de generación de una credencial confiable, con todos los requisitos de inviolabilidad y de dificultad para reproducirla. Bueno, el padrón es la lista completa de los ciudadanos. El listado es ya de aquellos ciudadanos que de alguna manera acudieron a confirmar que están registrados en el padrón electoral y que reclaman su derecho a votar. Y el Registro Federal de Electores lo que hace es todos los días estar elaborando y actualizando ese registro con el cual vamos a ir a las más diversas votaciones. Este listado nominal, que después se traduce en la credencial para votar con fotografía, pues se ha vuelto el medio idóneo de identificación en el país. El 30% del presupuesto del instituto está dedicado exclusivamente a eso, porque la credencial es gratuita. Hubo una enorme discusión, una muy intensa discusión, cuando se pasó de la credencial de elector sin fotografía a la credencial con fotografía. Este fue un paso importante para el proceso democrático, pero muy cuestionado en aquel momento. Hubo un problema de los famosos homónimos, pero me parece que son pues errores de un cambio de procedimiento que tenía que darse.
además hubo otra cuestión que fue muy importante del IFE, que fue la profesionalización de la gente y el que permaneciera el servicio profesional electoral, que realmente es sumamente importante. Pudo lograr armar todo un servicio profesional de carrera para que realizaran las labores que tiene el INE frente a los ciudadanos. Así que cuando llegué al IFE y me pidieron mis colegas que yo me hiciera cargo del servicio profesional electoral, me di cuenta de la enorme necesidad que había de imprimir la más absoluta imparcialidad a los procesos de selección, pero también a la forma en que iban a ir ascendiendo los compañeros del servicio profesional electoral en función de sus méritos y no de las simpatías o de las antipatías de los partidos políticos. Nació así, nació como un proceso de reclutamiento, de selección, porque había mucha desconfianza. Se ha buscado la preponderancia de la transparencia del proceder electoral, porque la desconfianza nace de lo oculto. Ha ido pues mejorando la estructura, la infraestructura institucional para que entonces nuestra percepción mejore y vaya confiando cada vez más en los procesos electorales. El IFE y el INE han sido desafiados una y otra vez en ciclos interminables de desconfianza y de construcción de nuevas herramientas técnicas para derrotar esa desconfianza una y otra vez. Yo creo que una de las mayores piezas de éxito de aquel IFE, lo digo con mucho orgullo, la columna vertebral del IFE de aquellos años fue, y creo que sigue siendo hasta la fecha en el INE, el servicio profesional de carrera. Las elecciones de 1994 transcurrieron en un clima de enorme incertidumbre. Nos inauguramos con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en marzo fue el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. Ya con el proceso electoral en curso, los partidos se reunieron a negociar garantías de imparcialidad. Y una de las cosas que resolvieron fue modificar la Constitución, hacer a un lado a los consejeros magistrados y nombrar a 6 nuevos consejeros a los que se llamó consejeros ciudadanos. Nombramos a Fernando Certuche, José Agustín Ortiz Pinchetti, Santiago Krill, Pepe Goldenberg, Miguel Ángel Granados Chapa y Ricardo Pozas. Todo por debate. Debate, horas y horas. Hasta la 1 de la mañana, hasta las 2 de la mañana, a la hora que fuera, discutiendo nombres. Entonces fue un consenso de veras. Era muy complejo porque en cierta forma éramos un mascarón de proa, no teníamos un poder efectivo, porque pues toda la maquinaria del IFE era una maquinaria antigua que había sido formada y educada en el monopartidismo. Se nos dio libertad gracias a Carpizo y pudimos trabajar y pudimos hacer exactamente lo que necesitábamos o queríamos hacer para confirmar que la elección venía bien. En 94 yo participo nuevamente. El Instituto Electoral ya se había modificado respecto al de 88, más avanzado democráticamente que el que habíamos tenido anteriormente. No fue una elección cuestionada en sus números, pero sí fue una elección cuestionada por la inequidad. Bueno, hay que decir, 1994 es cuando se hace el primer programa de resultados electorales preliminares. Son las elecciones en las que por primera vez hay un debate entre los candidatos electorales. Una experiencia inédita hasta ese momento en las elecciones mexicanas. Y yo, en mi caso, pues yo decidí participar desde el momento en que se planteó por la Cámara de la Radio el poder llevar a cabo un debate. En ese primer debate yo diría que pues no estábamos muy preparados, yo al menos no estaba cómodo por el acartonamiento y pues hice incluso alguna broma que no tenía mayor trascendencia, diría yo.
y que pues son cuestiones que surgen de momento también. Ahí le ofrecieron al candidato del PRI una cerveza y dijo que se la tomaría, pero que se la sirvieran en un vasito para que pareciera sidral. Yo aquí pregunto, ¿el candidato del PRI nos quiere dar a los mexicanos cerveza por sidral y sidral por cerveza? Hay que recordar que en 94 los votos se contaron bien y que no hubo conflicto postelectoral. Ese fue el gran triunfo del IFE, pero las condiciones de la competencia habían sido marcadamente asimétricas. Eso fue reconocido incluso por el candidato ganador del PRI, el doctor Zedillo, que llamó a las fuerzas políticas a hacer una nueva reforma electoral. Ahora, por lo que toca al Seminario del Castillo de Chapultepec, efectivamente se me ocurrió la idea de unir al PAN y al PRD en un solo frente para emitir un proyecto de reforma que fue efectivamente antecedente de la reforma de 96. Logramos conformar una mesa donde estaban gentes del PAN y gentes del PRD, que generalmente eran como perros y gatos metidos en un costal, pero trabajaron bien, y cuando tuvimos el proyecto invitamos al PRI, no podían negarse, y no se negaron y participaron en las pláticas, y logramos un solo proyecto. Yo creo que la fuerza de esa reforma de 96 estuvo en que todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo. La reforma del 96 es la que saca al gobierno de la organización electoral. También lo que hace es que los que antes eran representantes del Senado y de la Cámara de Diputados, a partir de 96 ya no van a tener derecho a voto. Y también se establece que habrá un representante de cada partido político con voz, pero sin voto. ¿Qué significa eso? Que todas las decisiones quedan en manos de los consejeros electorales. Incluso lo que se habló en 96 fue de la ciudadanización del órgano electoral como una manera de garantizar que el IFE era la casa de los ciudadanos, iba a responder a los derechos y a las demandas de los ciudadanos, a los derechos políticos. El reto era que pudiéramos demostrarle a todo el mundo que era posible organizar elecciones y que ganara quien ganara, era posible respetar la voluntad de los ciudadanos. Era un consejo muy plural, ¿no? Ahí había puntos de vista pues, más moderados, por decirlo de una forma. Había puntos de vista más conservadores y había puntos de vista menos moderados. Debo decir que casi siempre en los temas más importantes, por ejemplo, de las multas famosas de los casos Amigos de Fox, Pemex Gate, ahí fueron votaciones casi por unanimidad. Le tocó sí ser el primer presidente del Consejo General que no era secretario de Gobernación, ¿no? Creo que fue una muy buena etapa, porque fue una etapa en la que los partidos, los medios, las organizaciones de la sociedad civil, como que confluíamos pues, en la necesidad de tener elecciones confiables. Y todos nuestros esfuerzos fueron dirigidos en ese sentido. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Estoy convencido de que pondrán ustedes todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este Consejo se realicen conforme a los principios de legalidad e imparcialidad que exige el avance de nuestra democracia. Tomamos protesta el 31 de octubre, yo recuerdo, y nuestra función empezaba el día 1 de noviembre. El proceso electoral ya había iniciado, ¿no? Era el proceso electoral de 1997, una elección intermedia. Pues la elección más importante que se llevó a cabo en ese proceso fue la de jefe de gobierno del Distrito Federal, y como no había instituto electoral de la Ciudad de México en ese entonces, Distrito Federal, era al IFE
al que le tocaba llevar a cabo el desarrollo de esa elección. Toda la organización del proceso, la aprobación de los acuerdos del Consejo General, de la capacitación, de la educación cívica en tiempo y forma, ir sorteando los problemas, los reclamos sociales. Pero en fin, llega el día de la elección y la elección resulta pues, bastante exitosa. En la Ciudad de México ganó el ingeniero Cárdenas, resultó eso también muy positivo para el Instituto Federal Electoral, porque dio confianza, sobre todo a los ciudadanos de la capital, de que ese órgano electoral sí era un órgano creíble, que era un órgano que respetaba la votación ciudadana. Yo considero que la primera elección sin intromisiones indebidas es la de 1997. Me parece que ahí hay un cambio importante. Aparte de que la elección la conduce un organismo autónomo, es una elección que está en la que por primera vez los medios, las televisoras comerciales, la radio comercial, se abren plenamente a los candidatos de oposición. En el 97, por primera ocasión, los listados nominales en las mesas directivas de casilla tenían también la fotografía del ciudadano. El funcionario de casilla tenía que verificar que el rostro del ciudadano coincidiera con el de la fotografía de la credencial y la fotografía de la credencial con la fotografía del listado nominal. Y a mí me tocó hacer los primeros listados con fotografía, porque los primeros no tenían fotografía. Y a partir de tecnología desarrollada por el Instituto Politécnico Nacional, que generalmente contribuyó muchísimo al mejoramiento de los instrumentos. Otro reto consistió en comenzar a darle funcionabilidad a lo que era la Comisión de Fiscalización. El primer consejo que impuso una sanción en 1997 fuimos nosotros. Fue una sanción de 5 millones al PRI y que generó mucha molestia. El voto de los mexicanos en el extranjero también fue un derivado de la reforma de 1996. La Constitución decía que los ciudadanos mexicanos tenían que votar en la sección electoral de su residencia. Como no hay secciones electorales en el extranjero, pues quien residía en el extranjero no podía votar. Finalmente, el Congreso de la Unión no hizo la reforma que debía hacer antes del 2000, la hizo hasta 2005 y se aplicó por primera vez en 2006. Además, ahora ya hay algunas entidades de la República en donde los ciudadanos pueden también participar desde el extranjero para elegir a su gobernador e incluso a representantes ante sus congresos. El mejor momento de la autoridad electoral fue cuando pudo probar que organizaba elecciones libres, y la prueba pues más evidente era la alternancia en el poder, o que no ganara la mayoría el partido que había estado tradicionalmente en el poder, ¿no? El partido dominante. El conteo de Verumen da una votación a Vicente Fox de la Alianza por el Cambio de entre 41.2 y 45.2 puntos porcentuales. Para nosotros la transición democrática estaba concluida. Yo recuerdo la noche de esa elección, fue una noche, la verdad, bastante plácida. La gente estaba contenta, no por quién había ganado, quién había perdido, sino porque el Instituto Federal Electoral había cumplido con su misión. En el proceso electoral del 2000, el PRI, debo decir que se portó extraordinariamente bien. Y no se metieron.
yo creo que hubo una instrucción tanto del candidato del PRI como del presidente de la República de que no se metieran a hacer pues irregularidades, a cometer irregularidades. La alternancia en México tiene que ver con muchos factores. Hartazgo de la sociedad con alguna opción política, factores de normalidad democrática. En la normalidad democrática se gana y se pierde, en la normalidad democrática se compite. Entonces, también en el recuento claro y preciso de los votos, la presencia de una autoridad electoral autónoma y confiable fue crucial. Se da finalmente la alternancia, no necesariamente la alternancia del modelo político, del proyecto político que estaba ejecutándose en el país. Pero me parece que este es un paso muy importante, y es una muestra de que los votos se contaron bien, y yo podría afirmar que a partir del 97, tanto en las elecciones federales como en las locales, los votos se han contado bien. El 2000 es la confirmación de que las condiciones institucionales y políticas para la eventual alternancia en todos los cargos de gobierno estaban dados. Es, digamos, un punto de llegada que no se entiende sin el proceso previo. Pero las elecciones que siguieron siendo cada vez más competidas y más competidas y más competidas, y nunca cesaron los fenómenos de alternancia. Es la primera vez que una mujer participa en un debate por la presidencia de la República. México está cambiando. Ya no es el México autoritario, ahora es un México democrático. La nuestra es una propuesta de centro. Centro para el desarrollo, centro para la gobernabilidad. Y el debate es el espacio democrático de la confrontación, y a eso vengo, a demostrar que tengo las mejores propuestas. Para que construyamos un nuevo acuerdo, un nuevo pacto social. Hay un momento del reto al INE que fue en el 2006, ¿no? Que tiene que ver con la coyuntura y con los resultados electorales tan estrechos entre el primero y el segundo lugar. El proceso de organización de la elección había sido arduo, completo, y el trabajo había sido impecable, como lo ha sido siempre con el Instituto Electoral. Y a lo largo de la jornada, a través de los reportes que recibimos cada 3 horas y las sesiones de información del Consejo General, todo era que la elección marchaba sobre ruedas. Además, en la jornada de inauguración, salvo el PRI, los demás partidos, incluido el PRD y su representante Horacio Duarte, celebraron la organización de la elección, aplaudieron al árbitro electoral y desearon suerte. Lo que nosotros deseábamos era que funcionara el sistema que tanto se presumía. Teníamos confianza en que el IFE estuviera a la altura de lo que iba a pasar el día de la elección. Es decir, una gran participación ciudadana, una competencia muy alta, y sobre todo que el IFE se portara desde nuestro punto de vista conforme a lo que nosotros requeríamos, que era que los votos se contaran bien. Cuando uno está en la explanada del instituto el día de la jornada, todo el mundo sabe cómo van las estimaciones parciales de los encuestadores. Yo lo supe alrededor de las 2 o 3 de la tarde que la elección venía muy cerrada. Y entonces empezamos a prever la posibilidad de que si la elección venía muy cerrada, eso es, menos de un punto de diferencia entre los candidatos punteros, iba a ser imposible que yo pudiera decir quién había ganado. El margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy estrecho y por lo tanto no es posible anunciar en este momento a un candidato ganador. El Instituto Federal Electoral informa que, conforme a la ley, el próximo miércoles 5 de julio inician los cómputos distritales. Una vez concluidos, esos cómputos arrojarán la suma de los resultados por partido político y coalición de la elección de presidente de la República. Esto significa que todos debemos esperar a que concluyan los cómputos de la votación presidencial en cada uno de los 300 distritos. El acuerdo que se tomó entre los representantes de los partidos políticos, de los candidatos a la presidencia de la República, fue de que si la elección estaba muy cerrada, no se darían los resultados. No es que aquí ni incumplió su palabra, ni cometió
una mala movida el entonces presidente del Consejo General, era un acuerdo con los propios actores. Nosotros siempre sostuvimos que estuviéramos atentos, que estuviéramos con la posibilidad, pero finalmente la definición que tomó el consejero presidente del IFE en ese momento fue una decisión que nosotros no compartimos. Yo creo que fue un error, primero, no estar preparado el instituto para una contienda tan cerrada. Y me parece que sí hubo ese titubeo, no dar los resultados, no hacer transparente cómo se estaban desarrollando la llegada de los paquetes electorales, qué estaba pasando en las casillas, abonó de manera muy significativa a la desconfianza en su conjunto de la elección. Ese fue el inicio del litigio, de la controversia, inmediatamente después de que el consejero presidente pide a los partidos que esperemos con responsabilidad, con legalidad. Salió el candidato de la coalición por el bien de todos a decir que había ganado. Inmediatamente salió el candidato del Partido Acción Nacional a decir que había ganado. Y en ese momento el conflicto postelectoral se convirtió en inevitable. Con estos datos, amigos, a nosotros no nos cabe la menor duda que hemos ganado las elecciones presidenciales y que estos datos se corroborarán por el propio Instituto Federal Electoral. De acuerdo a nuestros datos, ganamos la presidencia de la República. No me parece que los candidatos punteros fueron muy irresponsables al adjudicarse un triunfo que no existía, porque estadísticamente, si ambos candidatos sus curvas se cruzaban, efectivamente no hay forma de saberlo. Frente a esa mitad a favor de un candidato y prácticamente mitad a favor del otro, en esa tensión y en una no aceptación de los resultados electorales de parte del perdedor, que es la prueba de un régimen democrático, es cuando efectivamente los perdedores reconocen que pierden. La forma de comunicación del IFE, el que no se hayan dado los resultados de los conteos rápidos como iban llegando, y parece que fue uno de los errores más costosos para el IFE. ¿Acaso si el instituto hubiese salido a mostrar las curvas en donde la votación de Calderón y López Obrador se cruzaban, eso habría hecho que los dos candidatos dijeran, ya vimos que estamos empatados, me voy a dormir, nos vemos el miércoles, respeto al instituto? Lo que le competía hacer al Instituto Federal Electoral lo hizo y lo hizo muy bien. El día de la jornada electoral en México no ocurren fraudes. No ocurren en la actualidad, no ocurren desde hace años y por supuesto que en el 2006 no fue la excepción. Porque quienes hacen las elecciones son los ciudadanos. La máxima autoridad el día de una jornada electoral es el ciudadano que es presidente de la mesa directiva de casilla. Cuando se habla ligeramente de fraudes electorales, no se está cuestionando al INE o en su momento al IFE. Se está cuestionando al mismo ciudadano que estuvo sentado en esa casilla recibiendo los votos y contando los votos. El reclamo frente a la posibilidad de que hubiera habido fraude en las elecciones, creo que no hay posibilidad de que haya sido así. Y por fraude electoral entiendo que la voluntad de los ciudadanos se hubiera manipulado, se hubiera trastocado. Eso no hubo. La voluntad fue así, de medios y medios. Voto por voto, casilla por casilla. Les pido que nos mantengamos unidos. Dirimir un empate de esa naturaleza, pues requiere métodos mucho más sofisticados que una elección. Lo único que se puede hacer, quizás no para acabar de clarificar o cambiar al ganador, pero simplemente para dejar tranquila a la población, pues era lo evidente, pues contar los votos. Una frase que se acuñó en aquella ocasión fue la de que se pedía voto por voto, casilla por casilla. Y la coalición por el bien de todos nunca lo solicitó. Solamente pidieron reabrir el 16%
de las casillas electorales. Ellos decían que se abriera todo, pero nunca lo solicitaron legalmente. En ese momento la legislación electoral en México no consideraba la reapertura de casillas para transformar el voto por voto, casilla por casilla, en una acción judicial del tribunal o del propio Instituto Nacional Electoral. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Una impugnación en dos vías. Uno, por las causales expresas que planteaba la ley, que son este 16%, y paralelo en la misma impugnación planteamos la apertura del 100%, planteando que había dudas en términos de que el resultado de una casilla puede modificar el total de la elección. Cualquiera estaría de acuerdo en eso. Sí, pero ponte del lado de una autoridad en un sistema legalista como el mexicano, en donde la autoridad no puede mover un pie más allá de lo que le marcan sus facultades en la ley. En realidad el litigio pasó a ser parte del Tribunal Electoral, que durante la semana siguiente se dedicó a analizar la información, pidió que se reabrieran más de 11,000 casillas, se recontaron los votos, se mostró que la votación no había perdido, dijo que si hubiesen detectado que en esa apertura de 11,000 casillas hubiese habido variaciones inexplicables, el tribunal hubiese ordenado reabrir todo, pero como no hubo ninguna evidencia de eso, entonces la elección fue validada. Que se abrieron un número importante de paquetes, se demostró estadísticamente, jurídicamente, que en cada casilla la Coalición por el Bien de Todos recuperó en los recuentos en promedio 2 votos por casilla. Se vio que no, que había errores. ¿Por qué errores si no un fraude? Pues porque a veces beneficiaban 2 votos a Calderón, a veces 2 votos beneficiaban a López Obrador. Es decir, no había una estructura, una tendencia en donde se pudiera ver un manipulado de los votos. La segunda fuerza dijo que hubo fraude, nunca lo probó, esa es la verdad. Han pasado, ¿cuántos años? 14 años. Nadie ha probado eso, pero eso quedó sembrado y mucha gente lo creyó y mucha gente lo cree. Y eso erosionó mucho la confianza en las elecciones. Y otra vez, pues las instituciones electorales tuvieron que empezar a remar de nuevo para construir confianza. Vino una reforma muy dura, la reforma del 2007-2008, que trajo el tratar de paliar muchos de los fenómenos que habían generado esa inequidad para la elección. Un modelo de comunicación política que cambió radicalmente la manera en que operaba la publicidad en materia político-electoral. La reforma electoral de 2007 me parece que es un gran error de cabo a rabo, que jamás se debió de haber metido a la autoridad electoral, ni a la autoridad administrativa, ni a la autoridad jurisdiccional a juzgar los contenidos de las campañas. Porque no era solamente que se les diera la pauta a los concesionarios para que transmitieran los mensajes en los horarios que los tenían que transmitir, sino también hubo que montar un procedimiento, una tecnología que en ese momento no existía y el IFE no la conocía, para hacer el monitoreo de las transmisiones, para verificar que efectivamente los promocionales de los partidos y de las autoridades electorales se estaban transmitiendo en los términos que establecía la ley. Lo que ha significado en inversión de equipo técnico, ya no hablo de personal, para darle seguimiento 24/7, todos los días del año, todos los años, a todas las horas, al monitoreo de medios, para poder impugnar. Por ahí si a las 3 de la mañana me quitaron un comercial o alguien dijo algo en contra de un partido. Entonces hubo actores claramente perjudicados con el cambio de modelo. En primer lugar, pues los que vendían la publicidad, las empresas de radio y de televisión, ¿no? Se vieron afectadas porque ahora ese negocio pues, se les desapareció, pues veían como al malo de la película a la autoridad electoral. Los concesionarios de la radio y la televisión ejercieron presiones sobre el instituto y salían fotografías mías haciendo gestos, escarbándome la nariz, y por supuesto que decían que era yo el funcionario público más corrupto que existía
en el país. Nunca lo tomé como una cosa personal. Yo sabía que era una reacción política de un actor político frente a la autoridad electoral y me dediqué a hacer mi trabajo. El problema es que la reforma de 2007 parte de la inaceptabilidad de la derrota y no de la necesidad de perfeccionar un sistema que nunca nos dimos cuenta lo bueno que era. No hay autoridad electoral que pueda funcionar legítimamente mientras quienes participan en una elección no estén dispuestos a perder y no reconozcan que en la democracia electoral solamente puede haber un ganador. Lo cierto es que las reformas electorales en este país nunca llegan en el mejor momento ni se dan el tiempo más adecuado y muchas son reactivas en relación a lo que pasó en la última elección. Necesitamos darnos tiempo, necesitamos pensarlas con cabeza fría muchas veces y necesitamos ver qué es lo mejor para que las elecciones se sigan organizando con alto grado de eficiencia como hasta ahora lo son. El IFE en 2012 volvió a cumplir con sus responsabilidades legales y bueno, cosas que ya el IFE tenía muy bien estructuradas volvieron a funcionar muy bien, como fue el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que la misma noche de la elección nos dio suficiente información para saber cómo iban las tendencias de la votación presidencial, y el conteo rápido, que había sido un poco el talón de Aquiles de la elección de 2006. Enrique Peña Nieto, Coalición Compromiso por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, obtuvo una votación entre 37.93 y 38.55%. El PRI supo reorganizarse, supo replantear su estrategia, presentó un candidato que resultó atractivo para la sociedad mexicana y se obtuvo el triunfo electoral. Y dentro de la normalidad democrática, los partidos que fueron derrotados reconocieron la victoria del PRI. Sí fue una alternancia enormemente importante. Tenemos una historia bastante típica. Partidos hegemónicos, dominantes, autoritarios, que ya en la etapa democrática logran regresar al poder ganando elecciones, ¿sí? En el año 2013 salieron 5 de los consejeros que estaban y nos quedamos 4 consejeros. La Cámara de Diputados tenía la obligación de haber nombrado para el día 30 de octubre a los consejeros que deberían de haber entrado. Estábamos en un proceso de cambio muy importante. Fue justamente el proceso de cambio que transformó al IFE en INE. Y por un periodo de noviembre hasta abril no nombraron a los consejeros nuevos. Nunca había ocurrido una merma tan grande en términos de la integración del Consejo General y mucho menos la ausencia de un presidente. El primer problema que enfrentamos los 4 fue definir qué ruta teníamos que seguir y cuáles eran las normas y los procedimientos para poder mantener la operación del Instituto Federal Electoral en curso, activa. Tomamos la decisión de que entre nosotros no íbamos a nombrar un consejero presidente porque no habíamos sido nombrados para eso. Asumimos que lo que era más democrático y lo que era más conveniente era que nos turnáramos las presidencias. Era una presidencia horizontal, pues.
todos fuimos presidentes, algunos en una segunda ronda, ¿no? Por un lado, y por otro lado, todos fuimos muy enfáticos al momento de tomar protesta de evidenciar esta situación delicada en la que se había colocado al Instituto Federal Electoral. Era un recordatorio de que no nos correspondía a nosotros definir quién iba a ser el presidente o la presidenta del IFE, sino que era una cuestión que le correspondía a la Cámara de Diputados, que estaba incurriendo en una omisión. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y desempeñar leal y patrióticamente la función que se me ha encomendado. Protesto. Fue así que llegué yo a ser la presidenta primero en diciembre y después en abril, los últimos 4 días, me tocó realmente cerrar el IFE para que entrara ya propiamente el INE. Me parece triste que la única presidenta mujer haya sido accidental y no por una decisión del Congreso. El final de esta historia es la reforma de 2014 y la conversión, la transformación del Instituto Federal Electoral en un Instituto Nacional Electoral. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y desempeñar leal y patrióticamente la función que se me ha encomendado. Protesto. El 4 de abril de 2014, yo tuve que rendir protesta como presidente, justo el tiempo en el que pues los operativos del Instituto Nacional Electoral le quitaron la palabra federal a la leyenda que está en el Consejo General y en las entradas de los edificios de la sede central. Es un momento gráficamente muy simbólico, porque parecería que el cambio del IFE al INE fue solamente un cambio de una palabra. Y en realidad, tras esa palabra, pues existe un cúmulo de atribuciones nuevas que hoy tiene el Instituto Nacional Electoral. La reforma le vino a acumular al IFE, que ya de por sí estaba cargado, muchas atribuciones extra. Atender niveles federales, niveles locales, por ejemplo, el nombramiento de consejeros locales. Y desde el punto de vista funcional y de presupuesto, pues es tremendo porque es una carga administrativa increíblemente compleja y grande y todo. Otro ejemplo es lo que tiene que ver con las tareas de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Nosotros, por ley, y sobre todo a partir de la reforma del 2014, el Instituto Nacional Electoral es la única autoridad en materia de fiscalización. Y esa es una tarea diaria. El INE tiene que fiscalizar no solamente cuando hay campañas o cuando hay procesos electorales, sino también los gastos ordinarios que se despliegan a lo largo del año. La operación del INE tuvo que poco a poco convertir o asumir que se trataba de un órgano rector de un sistema nacional y que tenía que coordinar los trabajos de 32 órganos electorales locales, los así llamados OPLES, los organismos públicos locales electorales, lo cual obligó a una mayor presencia del INE en los estados. Esta parte, desde mi punto de vista, sí debe verse con cuidado porque debemos cómo fortalecer esas capacidades locales con un acompañamiento, con una coordinación. Llevamos ya 5 años de estar utilizando este modelo. Me parece que han habido avances, me parece que hay temas que seguir afinando. Las primeras elecciones realizadas bajo el paraguas del nuevo sistema electoral derivado de la reforma de 2014, las 17 elecciones locales que se realizaron en 2015 de manera concurrente con las elecciones federales intermedias para renovar la Cámara de Diputados,
partió de un acompañamiento en el que el INE dijo: nuestras atribuciones constitucionales llegan hasta aquí, las de los soples comienzan a partir de aquí, cada quien es responsable de sus ámbitos de competencia. La verdad fue un modelo que bien pronto asumimos no podía ser así. Y esto implicó para la siguiente experiencia electoral, es decir, las elecciones del año 2016, que fueron solo elecciones locales, un nuevo modo de aproximarnos al rol que debía jugar el INE en el nuevo modelo electoral. Ya no solamente de cumplir con nuestras responsabilidades, sino también de verificar que los soples tenían que cumplir con sus responsabilidades. No fue un asunto sencillo, es un asunto que se tuvo que aprender sobre la marcha, pero es un asunto que a la postre nos generó, digamos, un contexto en el ámbito local en donde pues hemos presenciado el fenómeno de alternancia más grande de la historia de nuestra democracia. Me parece que el INE mejoró sus procesos, todo lo que tuvo que ver con la capacitación de los funcionarios de casilla, estadísticamente está demostrado, hubo menos errores, hay una capacitación mucho más eficiente por parte de las áreas técnico-electorales del INE, y eso me parece que hay que señalarlo, hay que destacarlo como un aspecto positivo. El sistema de partidos ha tenido avances. Si no los tendría, deberíamos preocuparnos, porque hemos tratado de construir un sistema de partidos sólido, ni más ni menos que desde 1977. Pero visto cómo están hoy en día, creo que el gran problema es que los partidos son como niños apapachados, extremadamente apapachados, porque el Estado mexicano les ha dado demasiado. Al final del día les ha resultado perjudicial porque no se han visto en la necesidad de aceitar sus mecanismos de diálogo social, sus mecanismos de representación, y hoy estamos viendo que hay una crisis importante en su representación. Sin partidos, básicamente, es muy difícil que haya democracia, en particular en democracias nuevas o en democracias en vías de consolidación. ¿Y por qué son necesarios los partidos políticos para una democracia? Porque ayudan a los votantes a tomar mejores decisiones. Yo creo que es importante que si la gente quiere formar partidos, que lo hagan. Eso es lo que quiere en una democracia, que haya más participación, que haya más interés. Construir democracia tiene sentido para que la diversidad política que habita en el país pueda expresarse, pueda recrearse, pueda convivir y pueda competir de manera pacífica y ordenada e institucional. Para eso sirve la democracia. La cultura cívica es una de las piezas maestras de la construcción democrática, va junto con pegado. No se puede tener una vida democrática plena donde no hay conciencia de la importancia democrática en un país. El diálogo, la verdad y la exigencia no solo son las claves de la cívica, son las claves de cualquier convivencia que se precie de ser democrática en México y en el mundo. ¿Cómo pensar en organizar elecciones si quien las organiza no promueve que la gente salga a votar y le da razones del beneficio de salir a votar? Eso es la educación cívica. O sea, formar ciudadanos que entiendan que la tarea fundamental del ciudadano es hacerse corresponsable del espacio público y las decisiones en lo público. Yo creo que fue realmente muy generoso del Consejo General que hayan invitado a un grupo de personas interesadas en la vida electoral del país para que contribuyéramos con ellos. Imaginar entre todos cómo podía ser una muy buena estrategia de cultura cívica en el país. Y además hubo colaboración de distintas instituciones universitarias del país. Para el INE es fundamental la cercanía con las organizaciones de la sociedad civil, con los espacios educativos desde la primaria hasta las universidades, porque son socios fundamentales en este gran llamado.
Y obviamente la autoridad administrativa electoral tiene que trabajar en esa dirección. Pero lo más interesante en aquel tiempo de la encívica fue el debate con los representantes de los partidos. Por eso cuando se aprobó, no se va a olvidar nunca, en el Consejo General, no solo se aprobó por unanimidad, sino en medio de una salva de aplausos. Está circulada previamente. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlos, si son ustedes tan amables. Se aprobó por unanimidad de los presentes, señor consejero presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le pido que realice por lo que hace a la votación obtenida por los candidatos a la presidencia de la República, los rangos estimados de votación en el orden de registro de los partidos que los postularon son los siguientes. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%. Bueno, las elecciones de 2018 fueron inéditas en la historia del país. Son un punto de llegada en muchos sentidos. Y son unas elecciones, primer ciclo debido a la reforma de 2014. La jornada electoral transcurrió en un escenario de calma, fue una auténtica fiesta democrática. Mira, yo creo que es la culminación de un proceso histórico. No es el inicio del proceso democrático, es un proceso que se ha venido construyendo en los últimos años, donde evidentemente el INE le toca una responsabilidad, en su momento el IFE le toca otra parte del proceso histórico democrático. ¡Viva México! En 2018 se consiguió un logro no menor también por lo que hace al tema de la paridad de género y la participación política de las mujeres. Es un logro importante para México porque se ha entendido por muchos años que cuando haya más mujeres en las cámaras, hay más políticas identificadas con las necesidades y los intereses de las mujeres. En ese sentido, no hay ninguna duda para mí que la paridad de género es un gran logro. Yo quisiera que no fueran necesarias las cuotas. Yo quisiera que las mujeres en México tuvieran la capacidad de entrar a la política sin discriminación, sin prejuicio. Entonces lo que se necesita es que más mujeres estudien en la universidad, más mujeres salgan de situación de pobreza, más mujeres no tengan que depender de formas clientelares. También fueron un terreno para múltiples novedades, como por ejemplo romper, por lo que hace a los debates presidenciales, esos esquemas acartonados que habían venido caracterizando estos ejercicios en el pasado. Andrés, dale un abrazo a Mid. Dáselo, pues. Era abrazos, no balazos. Dale un abrazo. Mira. Dale un abrazo aquí también a él, claro. Voy a cuidar mi cartera. Claro. Y entonces, la parte importante es que los sistemas de información de los resultados, el PREP y el conteo rápido, fueron muy eficaces. Este triunfo abrumador de una fuerza política, sin lugar a dudas, determinó en buena medida cómo termina esa historia, pero eso no le quita ningún mérito a una enorme capacidad organizativa, a una gran calidad técnica. Por donde se le quiera ver, las elecciones de 2018 constituyen un nuevo paradigma en el modo en el que se hacen elecciones. El INE tuvo una actuación que le permitió dar cauce electoral democrático a los millones de mexicanos que estaban hartos de un sistema, sobre todo que giraba en torno a la corrupción.
y me parece que eso es un valor histórico que tendrá el INE en su conjunto. En 2018 hubo unas magníficas elecciones. Las organizó este INE. Bueno, ojalá que podamos seguir en ese camino. En 2021, 32 estados, la totalidad de los estados de la República, tendrán la renovación de algún cargo de elección popular conjuntamente con las elecciones de la Cámara de Diputados Federales. Se trata de elecciones, de las primeras elecciones federales en tiempos de pandemia, y esto evidentemente representa retos nuevos para la autoridad electoral. Tenemos que estar preparados eventualmente para que una elección con la complejidad y el volumen que va a tener la del 2021, probablemente tengamos que organizarla en circunstancias de una contingencia sanitaria como la que hoy en 2020 estamos viviendo. Cada elección es distinta y ahora tenemos una variable adicional. Y contamos con los ciudadanos. Por eso el INE es una institución ciudadana. El INE en el 2021 se verá sometido a una prueba muy fuerte con un gobierno que ha mostrado reservas frente al mantenimiento de la autonomía del INE. Significa la posibilidad de asegurar que la popularidad de un gobierno no sea algo que incida, que influya sobre las actividades que tiene encomendado el INE. Es muy difícil para el INE o el IFE o como le llamemos soportar la presión del gobierno. El gobierno es poderosísimo, tiene muchos aliados, tiene muchos medios y finalmente lo que hace el INE es administrar la elección, pero el gobierno puede intervenir y distorsionar las cosas. No será, espero, así en 2021. No hay democracia si no hay elecciones free and fair, en inglés, libres y limpias. No hay democracia. Al gobierno le quitamos la posibilidad o la facultad de organizar las elecciones y soportarlo en una institución. Esa etapa anterior es la que hace que el INE cumpla 30 años. Me parece muy difícil argumentar que tenemos una mala autoridad electoral cuando en un periodo de 20 años hemos tenido 3 alternancias. Entonces no podemos decir que el árbitro es bueno cuando le marca penal a mi opositor o cuando me marca goles a mí. Entonces ojalá ahora que ya finalmente llegaron pues, todas las fuerzas políticas, las más importantes representativamente hablando, la izquierda, el centro, la derecha, pues ya sería hora de decir que bien hace su trabajo el INE, vamos a confiar en lo que es el INE y podamos incluso mejorar los procesos del INE. ¿No? Así que nacionalmente esta ruta democrática la hemos ido incorporando a nuestra cultura. De hecho, ahora hay grandes debates por el poder, pero ya nadie duda que se hace a través de las elecciones. ¿Sus plátanos? Gracias. Doña Meche. Gracias. ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. 2,6 kilos. El INE organiza todo para que las elecciones estén en manos de gente como tú y como yo. Somos las y los ciudadanos quienes contamos los votos de nuestros vecinos. Porque a mi país me importa, este 2 de junio, voto libre. Contamos todas. Contamos todos. INE. La alternancia está ahí, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Llegó para quedarse y ese es el principal testimonio, me parece, de que hemos consolidado una función electoral muy sólida. Dimos pasos importantes en materia de género, dimos pasos importantes en materia de representación indígena. El Instituto Nacional Electoral representa esa autoridad confiable en que los votos se cuentan bien y confiable en que quiere fortalecer nuestra vida democrática. Lo que ha aportado a la certidumbre
en la calidad de los comicios mexicanos es esencial para garantizar la transmisión pacífica del poder en México. Ya esa sola aportación es relevante. Su prestigio es bueno, están fuertes. Yo creo lo mejor que tendríamos que esperar es que no se debilite, que se evitara un pleito entre poder federal y poder institucional. Si hay una cosa que México logró en los últimos 30 años, fue como vamos a permitir la posibilidad que cualquier de los 3 partidos grandes capture la presidencia. Si perdemos la incertidumbre de quién pueda ganar las elecciones en el próximo ciclo electoral, entonces ya no es una democracia México, punto. Hoy, todas las fuerzas políticas, me atrevería a decir, todas las fuerzas están comprometidas en que la única vía legal y legítima de arribar a los cargos de gobierno es la electoral. Y eso es una construcción que vale la pena ponderar. O sea, que elecciones, ojalá sigamos teniendo. Después de 2021 vendrán otros ciclos electorales. Esa es la gran virtud de la democracia. Y en 2024 iremos a una nueva elección presidencial con una institución, estoy seguro, cada vez más fortalecida, una historia que es el producto del esfuerzo de mexicanas y mexicanos que le apostaron a un cambio democrático y que en retrospectiva es exitoso.